No va a pasar nada en una hora. Cuando se crean las AFPs, había una justificación que se argumentó entonces, y es que el sistema de pensiones estaba quebrado, que los gobiernos habían echado mano a esos fondos, que estaban desfinanciados, etcétera, etcétera. Una historia que ustedes conocen más que yo. Por eso surgen las AFPs y surgen pues con bombos y platillos, eso es lo que era la salvación para todos. Y con mucha propaganda y con mucha inversión del propio Estado. De tal manera que mucha gente se pasó al sistema privado de pensiones, porque además se nos asustó a mucha gente diciendo que ya iba a desaparecer el Sistema Nacional de Pensiones. Entonces todos se refugiaron en el sistema privado. El problema está en que el sistema privado se llevó la carnecita del mercado. O sea, todos los que ganaban más se pasaron al sistema privado y los que ganaban menos se quedaron en el sistema nacional. Entonces, hoy en día contamos con dos sistemas: sistema público y sistema privado. Ese es el Sistema Nacional de Pensiones. Este es el Sistema Nacional de Pensiones. ¿Cuál es el problema con el Sistema Nacional de Pensiones? Que lo que aportan los trabajadores activos no alcanza para cubrir la planilla de los jubilados. O sea, por cada 100 soles que se paga de la planilla mensual de todos los jubilados, 50 soles salen de los aportes de los trabajadores activos y los otros 50 soles salen del tesoro público. O sea, ¿de quién? De todos nosotros, de todos nuestros impuestos. O sea, nuestros impuestos están ahora financiando el 50% de la planilla de los jubilados. ¿Ese es un sistema correcto? ¿Estamos en una buena situación? No, porque los sistemas de pensiones tendrían que ser autosostenibles. Y autosostenible significa que con lo que yo estoy cobrando a los activos, estoy pagando a los pasivos. O sea, los jóvenes financian a los viejos. Y cuando estos jóvenes lleguen a viejos, también los siguientes jóvenes los van a sostener. Ese es un sistema saludable de pensiones, está equilibrado. Pero el Sistema Nacional de Pensiones está desequilibrado, está desfinanciado. No voy a analizar las causas ahora, porque las causas son muchas. Lo cierto es eso, ¿no? Entonces, ese es un problema que vamos a tener que enfrentar. El sistema privado de pensiones efectivamente nace como una alternativa frente a lo que viene sucediendo, y hoy es cada día un poder muy grande. ¿Saben cuánto están manejando en este momento las AFPs? 35.000 millones de dólares. Repito, 35.000 millones de dólares. Eso es más o menos el 18% del Producto Bruto Interno. Eso es más o menos el dinero que tiene el Banco Central de Reserva para poder evitar inflación. O sea, es mucha plata. ¿Pero de quién es esa plata? Esa plata es de los trabajadores, esa plata es nuestra. Y no hay que olvidar en ningún momento eso. Esa plata es nuestra, esos 35.000 millones de dólares. Las AFPs han tenido una tremenda rentabilidad. Una rentabilidad que ha sido sorprendente, incluso para América Latina. En este cuadro ustedes verán cómo en los primeros años, es normal, ¿no? Cualquier empresa que recién comienza, digamos, trabaja a pérdida, porque, digamos, toda la inversión no es capaz de recuperarla, porque no tiene clientes todavía. Pero fíjense a partir de 4 o 5 años, ¿cuáles son sus niveles de rentabilidad? Fíjense horizonte, el 2001, a partir del 2002, a partir del año 99, su índice de rentabilidad era 112%, 139%, 182%, 189%, 186% anual. O sea, en un año duplicaban su inversión. Oye, qué rico negocio, ¿no? ¿Pero a costa de qué? A costa de venir cobrándonos las más altas comisiones de la región. Entonces nosotros hemos estado preocupados por esta situación, porque además a mí me encanta la competencia,
Y cuando nosotros vemos en el sistema de pensiones si hay competencia o no, tendríamos que ver la historia. Estos son unos cuadritos en donde estamos comparando cómo es el mercado chileno. En el mercado chileno hay 5 AFPs, bueno, ahora hay 6. Entonces, la línea azul dice cómo sería un reparto teórico del mercado, si es que las AFPs se repartirían en partes iguales el mercado. Si se repartirían en partes iguales el mercado, cada una tendría una quinta parte del mercado en ese gráfico, ¿verdad? Ya. Y la línea roja significa cómo en la práctica está repartido el mercado. De una manera asimétrica, completamente, donde hay algunas que tienen mucha más participación y otras que tienen menos. Eso nos está diciendo que en el mercado chileno hay pugna, o sea, hay competencia. ¿No es cierto? ¿Cómo es en el mercado mexicano? En el mercado mexicano hay muchas más AFPs. Si esa línea azul sería el reparto natural y proporcional del mercado, si es que hubiera concertación. Y la línea roja es en la práctica lo que sucede, o sea, AFPs que tienen una gran porción del mercado y otras que tienen menos. Entonces hay competencia. En la siguiente mostramos el mercado peruano. En un reparto natural del mercado sería la línea azul, porque hay 4 AFPs, ¿no es cierto? En un reparto natural equitativo. Entonces, ¿cómo les gustaría que sea el reparto real, con una competencia fuerte? Porque ustedes han visto que tienen una forma las anteriores tienen forma de águila, ¿no? Los rombos. ¿Cómo les gustaría que sea la competencia en el Perú? A ver, veamos. ¿Les gustaría una palomita? ¿Les gustaría un águila? ¿Un cóndor? No. ¿Saben cómo es el reparto en el mercado peruano? Es de esta manera. Qué linda competencia, ¿no? ¿Hay competencia? O sea, las 4 AFPs casi compartiendo las mismas porciones del mercado. Qué curioso, por lo menos qué coincidencia, ¿no? Entonces, hemos hecho una comparación aquí de cómo ha sido la historia. O sea, comenzando de izquierda a derecha, año 95, 96, 97, cada color de línea es una AFP. Miren cómo nace la AFP y hay como un imán que las atrae hacia el centro. Nace una AFP y se pega al centro, y siempre está más o menos en un reparto de 25% cada uno. Entonces, ¿hay competencia? Yo tengo mis dudas. Las AFP dicen que sí, y yo tengo mis propias dudas. Miren cómo es el mercado chileno, completamente diferente, históricamente. O cómo es el mercado mexicano, ¿no? Entonces, aquí hay un tema de competencia que es importante atender. Estas son las comisiones que nos cobran en la región. Y tenemos en Colombia, por ejemplo, un 13%, en Chile están en 17%, en Uruguay 13%, en Bolivia 5%, y aquí estamos pagando entre 18 y 19%, ¿no? Este es un tema que queremos resolver. ¿Cuánto nos han cobrado las AFPs o cuánto nos cobran por comisiones? Las AFP nos cobran un porcentaje fijo de nuestro sueldo. Por cada 100 soles que le entregamos para nuestro fondo de pensiones, ellos nos mochan 19% o 19 soles, automáticamente, de entradita nomás, ¿cierto? O sea, le entregamos 100 y ya nos quedamos con 80 de entrada. O sea, independientemente de que ellos nos vayan a generar una rentabilidad, ya se cobrarán sus comisiones. Esto ha generado de que estas empresas tengan unos capitales que son, digamos, unos ingresos que son extraordinarios. ¿Ustedes saben cuánto es el presupuesto del Congreso de la República? 323 millones de dólares. Primer poder del Estado. 323 millones de dólares.
¿Cuánto dinero creen que necesitarían las AFPs para administrar nuestros fondos de pensiones? ¿Qué porcentaje del presupuesto del Congreso de la República? ¿10%? O sea, 30 millones de dólares, de soles. ¿Alguien da más? 50%. 100%. Veamos cuánto es lo que nos han cobrado las AFPs el año pasado, hasta noviembre del año pasado. ¿50%? No, más. Sigue. 100%, sigue. 200%, sigue. Sigue. Miren cuánto nos han cobrado las AFPs por administrar nuestros fondos de pensiones. A noviembre, 797 millones de soles, y a diciembre 845 millones de soles. El año 2010 nos han cobrado 845 millones de soles por administrar nuestros fondos de pensiones, es decir, 3 veces lo que cobra lo que es el presupuesto del Congreso de la República. Pero claro, cuando el Congreso quiere ir a sesionar a Ica gastando 130.000 soles, tenemos reflectores por todos lados. ¿Cómo que se van a ir? Hemos tenido que ir en Soyuz para contentar a la tribuna y cada uno pagarse su hotelito por ahí para que no nos digan nada. ¿Y quién está diciendo por qué nos estás cobrando 845 millones de soles? ¿Quién está pidiendo cuentas a las AFPs? ¿Y dónde estamos los dueños de los fondos de pensiones? No están. ¿No existimos? ¿O no les interesa su plata? Esos son los temas de fondo que tenemos que ver. Cada vez que las empresas pidan exoneración de impuestos, hay que agarrarse a los bolsillos. Muchas veces resulta un cuentazo eso de exoneración de impuestos. Por ejemplo, hace unos años se dice: hay que exonerar de impuestos a los medicamentos para el cáncer, para el SIDA, para la diabetes, porque esa gente necesita apoyo y cómo le vamos a cobrar impuestos. Entonces las empresas, los laboratorios hacen exonerar de los impuestos para que reduzcan los precios 18%. ¿Y los precios reducen? No. ¿Quién se queda con la diferencia? Las propias empresas, ¿no? Se redujo el IGB de 19 a 18%. ¿Bajaron los precios? No bajaron los precios. Entonces, no hay que ser ingenuos en estas cosas. Las AFPs, allá por el año 95, dijeron: ¿cómo es posible que las comisiones que pagamos estén sujetas al pago del IGB? Es posible. Hay que promover una mayor cultura de ahorro previsional y hay que evitar cobrar impuestos a las comisiones para animar a que la gente siga ahorrando más. Y promovieron una ley para exonerar el cobro del IGB a las comisiones. Y efectivamente, al exonerarse, durante 1 año y medio bajó el nivel de las comisiones. Pero ¿qué pasó después de 1 año y medio? Volvieron a subir las comisiones al nivel que estaban con el IGB. O sea, ¿quién se ganó la diferencia? ¿Quién perdió? El Estado. Porque no ganamos los usuarios, porque esa diferencia se la quedaron ellos en sus 845 millones de soles. Entonces, el Estado a veces peca de ingenuo cuando toma medidas de esa naturaleza sin hacer un sistema de monitoreo que realmente garantice que esos beneficios tributarios le vayan en provecho, digamos, del ciudadano y no de las empresas. Ahora, vamos a ver un tema que es importante. Detrás de la AFP, detrás de una AFP, hay un banco, hay una aseguradora, hay una sociedad agente de bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. Miren toda la red. Detrás de Prima, ¿quién hay? ¿Y el banco de crédito tiene AFP? ¿Y tiene compañía de seguros?
y tiene sociedades agentes de bolsa, ¿y cuántas empresas tiene? Un montón, ¿no es cierto? Pero no vamos a personalizar. El tema es, ¿cuál es la función de las AFPs? Administrar mucha plata. Tienen la billetera más gorda del país. Tienen 35.000 millones de dólares. Entonces ellos tienen que estar invirtiendo dinero permanentemente. La pregunta es, ¿invierten dinero pensando en sus propios intereses de grupo o invierten dinero pensando en los afiliados? Esa es una buena pregunta. O sea, ahí tendríamos que tener mecanismos de supervisión muy finos para evitar que con tremendos fondos en realidad no sea simplemente un mecanismo para financiar sus empresas a costa de sacrificar, o sea, dinero muy barato para sus empresas a costa de sacrificar rentabilidad para los propios afiliados. Cuando un banco, ustedes saben que en los fondos de pensiones existen varias alternativas. Fondo 1 es una alternativa digamos moderada, conservadora, que casi no arriesga, prácticamente tiene su plata en el banco. Cuando una AFP tiene 100 millones de soles para invertirlos en el fondo 1, que como repito es poner plata en el banco, ¿qué banco escoge? De los 10 o 15 bancos del mercado, ¿a cuál escoge? ¿Al de la competencia o al suyo propio? Esa es una buena pregunta. ¿Y su banco es el que está ofreciendo las mejores tasas de interés para los empleados? No sabemos. Si el año pasado las AFPs nos anunciaron de que los afiliados a los fondos de pensiones íbamos a tener que pagar una prima por el seguro de invalidez y sobrevivencia superior. O sea, las compañías de seguros nos han subido las primas, dijeron. Así que a partir de este fin de mes le vamos a descontar un poco más de su sueldo. Entonces, no es habrán subido. Yo fui el único que protestó y no tuve cabida en los medios de comunicación. Decían, un momentito, señores. Pero no se supone que ustedes como administradores de nuestros fondos de pensiones tendrían que ser administradores activos, es decir, preocupados por nuestros intereses. ¿Cómo es posible que ustedes nos comuniquen simplemente, te han subido la prima, por si acaso, a partir de este mes vas a pagar más? Y nadie se hizo la pregunta, ¿qué compañía de seguros es la que nos está subiendo la prima? ¿A qué compañía de seguros has contratado? De las 4 o 5 que hay en el mercado, ¿a cuál has contratado? ¿A la tuya propia o a la de la competencia? Y claro, habían contratado a la suya propia. Todas las AFPs, históricamente, todos los años, a pesar que hay licitación, siempre su propia compañía de seguros es la beneficiaria. Todos los años. Y claro, por eso es que tenemos una pasividad en la administración de fondos de pensiones como lo que estamos viendo, cuando en realidad un administrador activo tendría que habernos anunciado, señores afiliados, por si acaso les voy comunicando, esta compañía de seguros a la que he contratado me pretende o nos pretende subir la prima de seguros y eso va a afectar sus intereses. Yo le he dicho que si pretende subirlos me voy a pasar a otra compañía, así que están advertidos, señores, ¿eh? Oye, entonces nosotros diríamos, qué bueno, mira cómo mi AFP cuida mis intereses. ¿Cuándo han escuchado eso de una AFP? Nunca. Esas son las reformas que tenemos que hacer. Entonces, es importante que atendamos a todo eso. Hay una serie de conflictos de intereses porque hay muchas empresas que están alrededor, vinculadas a las AFP, son parte del mismo grupo. Entonces, ¿cómo se resuelven los conflictos de intereses? Es un tema sumamente delicado.